Lucas. Jugando con Rioja, Lende. Se encuentra con Omar. Ahí cuidado con el Camochu. Bien. El Camochu forzando los errores del contrario. Camochu otra vez, balón para Pablo Espina. Pablo Espina, recorte de Pablo Espina y el golazo. ¡Qué golazo de Pablo Espina! ¡Qué golazo de Pablo Espina! Con dedicatoria al cielo, el sexto gol de Pablo Espina en esta liga. ¡Qué balón le puso Camochu! ¡Qué bien la aguantó! Le hizo el recorte y con la zurda le pegó donde Iván Villar no podía llegar. Es el gol que necesitaba el Lealtad para ganar la tranquilidad que le está faltando en esta segunda parte. Lealtad 2, Celta de Vigo B 0. La verdad que cuando te generan dudas, pues siempre un gol a favor en este caso te aclara toda la situación y te busca lo que comentabas, esa tranquilidad. Pero bueno, aparte de la parte de la jugada del 1 contra 1 de Pablo Espina, ese control, ese recorte de derecha, buscando y finalizando con la pierna izquierda, buscando un ángulo largo para que el portero no tal. El mérito yo creo que es en este caso de Javi Camochu, porque se ha fabricado una jugada, un balón una disputa con el defensa, en este caso. Mientras saludan los jugadores de Lealtad a su público, vemos algunas de las mejores jugadas que nos ha dejado este partido, incluido por ejemplo ese primer gol de Alex González. Nosotros ponemos aquí punto y final a esta retransmisión. Recuerden, la próxima semana vuelve de nuevo el fútbol aquí a TPA, aquí a Las Callejas. Vuelve a jugar en Lealtad en casa, recibiendo en este caso a la Sociedad Deportiva Compostela. Hasta entonces, muy buenos días. En el comienzo de la primera mitad y Pablo Espina para dar tranquilidad al conjunto de Javi Rozada. Se pone en Lealtad con 19 puntos. Está mucho del trabajo de la temporada ya hecho en estos 12 partidos. Sigue invicto el conjunto maliayés aquí en Las Callejas. La cosa por ahora pinta bien, Javi. Sí, felicitar sobre todo a la Lealtad, a los jugadores, a la trayectoria que están haciendo, el partido que han realizado hoy, y sobre todo para que sigan confiando y seguir creciendo a nivel competitivo durante esta temporada que se presenta muy larga.